Hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase número 10 de Sociedad y Estado, Cátedra Bertino. Hoy tenemos este texto para leer, arrancamos esta segunda parte de la materia, tercera en realidad, luego de lo que fue el texto de Gibson y Faletti. Ahora vamos a pasar a una etapa en donde vamos a ver de acá hasta el final de la materia recursos específicos del gobierno argentino y al mismo tiempo cómo el Estado, o en este caso el gobierno, llega a su población de diferentes maneras, ¿no? Tanto de cuestiones fiscales, legales, etc. El texto que tenemos para hoy es Argentina, recursos de gobierno y funcionamiento del presidencialismo, de Alejandro Bombecchi y Javier Zelaznik, ambos politólogos argentinos, que tienen una vasta cantidad de textos, y en este en particular van a hablar tanto de cuáles son los recursos institucionales, es decir, una parte, los recursos generales, quiero decir, una parte teórica de qué es lo que son y cuáles son los que tienen específicamente el presidente argentino, y en una segunda instancia van a analizar cuál fue el uso que tuvieron dichos recursos en la historia democrática hasta el texto, ¿no? De la democracia reciente, de 1983 a la fecha. Entonces, lo primero que nos preguntamos es recursos de gobierno y funcionamiento del presidencialismo. Bueno, ¿qué es el presidencialismo? Un poco lo estuvimos viendo y tiene también mucho que ver con el texto anterior de Gibson y Faletti y cómo se fue dando este Estado argentino como lo conocemos hoy, y su principal, o sea, dónde tenemos que ir a buscar de dónde viene el presidencialismo en Argentina, es a la Constitución de 1853, ¿no? Basada en grandes aspectos de lo que es la Constitución estadounidense, que habla, y a qué nos referimos con presidencialismo, específicamente de que hay un presidente, ¿no? Parece una redundancia, pero cuando lo comparamos con otros sistemas de gobierno, como puede ser un parlamentarismo, vemos que no tienen ellos un presidente. En un parlamentarismo se vota al poder legislativo, que con su mayoría elige un gobierno. Es decir, la ciudadanía de los países, por ejemplo España o Francia o mismo Inglaterra, no votan un primer ministro o un presidente, sino que votan parlamentarios que después, reunidos, eligen a quienes van a llevar adelante el gobierno, quienes van a ser los titulares del poder ejecutivo. En Argentina, como en Estados Unidos, el ejecutivo es monista, es unipersonal, es decir, se vota específicamente al presidente, que va a ejercer el cargo de presidente de manera personal, de manera única, y se elige a través de una elección popular y directa con mandatos fijos. Esto quiere decir que a lo que a nosotros nos parece obvio, pero que se diferencia del parlamentarismo, es que en el presidencialismo uno vota por un lado a el presidente, quien quiere que sea él o la presidenta de la nación, y por otro lado a quien quiere que sea sus representantes en el Congreso, que en este caso son diputados y senadores, ¿no? Entonces se votan de maneras separadas, tienen una supervivencia separada y al mismo tiempo tienen mandatos fijos, los senadores de 6 años, los diputados de 4 años y el presidente de 4 años. Tanto diputados como senadores con posibilidad de reelección, y en caso del presidente con posibilidad de una reelección directa después de finalizar su mandato. Entonces, eso es lo que tenemos por un lado. Pero ¿qué es lo que implica? Que puede haber oportunidades en donde el presidente sea de un partido político, pero la gente haya votado a diputados y senadores de otro partido político. Y en ese caso, el sistema, van a decir los autores, tomando otros autores, digamos, va a verse en la posibilidad de generarse un problema de bloqueo entre estos dos poderes, estas dos ramas de poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo. Entonces, ahí nos lleva a la otra parte del texto, ¿no? Que son los recursos de gobierno. Y los recursos de gobierno son herramientas para superar este bloqueo. Los recursos, van a decir los autores, y ya nos metemos de lleno en el texto, esta sería como una breve introducción, van a ser 3 recursos: por un lado institucionales, por el otro lado partidarios, y por un tercer aspecto, recursos del tipo fiscales. Vamos a empezar con los recursos
institucionales. Los recursos institucionales del presidente también van a ser tres. Por un lado el gabinete, por otro lado el poder de veto y por último el poder de decreto. ¿Qué implica el poder institucional del presidente, del poder ejecutivo, de poder seleccionar al gabinete? Bueno, a diferencia de otros modelos presidenciales o parlamentarios también, el presidente es quien elige quiénes van a ser sus ministros. Elige cuántos ministerios va a tener, qué ministerios va a tener y quiénes van a ser los ministros que van a desempeñarse en cada una de las carteras. Piensen que, por ejemplo, sin ir más lejos, el presidente Mauricio Macri tenía una cantidad de ministerios bastante reducida y ministerios que podían llegar a ser históricos, como el Ministerio de Salud, pasaban a ser secretarías, y que el presidente Fernández, en este caso, tiene una variedad importante de ministerios, pero por ejemplo no tiene un ministerio que es típico en la República Argentina, que es el Ministerio de Energía, sino que está dentro de otro ministerio aún más grande de desarrollo productivo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? El presidente puede elegir quiénes van a ser cuántos ministerios, cuántos, cuáles y quiénes van a ser sus ministros. Esto le va a permitir, teóricamente, al presidente poder elegir a sus ministros en base a o la sabiduría, digamos, el conocimiento, en realidad sería el conocimiento específico del área de cada uno de los dirigentes políticos en las carteras correspondientes. Puede ser también para pagar apoyos electorales. Por ejemplo, dos partidos políticos van juntos, ganan la presidencia, entonces algunos partidos políticos se llevan algunos ministerios y otros se llevan otros. Puede ser también para equilibrar una distribución de poder dentro de un mismo partido, para equilibrar de manera federal, algunos del interior, otros de Buenos Aires, otros de la provincia. O, por ejemplo, para extender apoyos en el Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Que es un presidente que se ve en minoría en las cámaras de diputados y de senadores puede elegir pactar con alguno de los partidos que esté presente en el Congreso y a cambio de un apoyo legislativo va a brindarles el poder de dirigir una cartera, dirigir un ministerio, ¿no? Estas son algunas de las opciones teóricas con las cuales el presidente puede decidir quiénes van a ser sus ministros. El segundo poder institucional que teníamos es el poder de veto, que es un poder reactivo. Presten atención, un poder reactivo. Es un poder que evita que el Congreso cambie una situación determinada. Vamos a ir a un caso hipotético donde el presidente tiene minoría en ambas cámaras y el presidente es una persona que está muy a favor de los impuestos altos. Pero el Congreso decide de manera unilateral, de manera concordando con todos los partidos que funcionan dentro del Congreso, pero sin el aval del presidente, decide bajar los impuestos. Entonces, como es algo de lo cual el presidente está en contra, tiene la posibilidad de vetar dicha ley. Es decir, que esa ley no se implemente. Ahora, que en este caso sería que no se realice el cambio que quería el Congreso. Tiene 10 días el presidente para realizar dicho veto y la particularidad en Argentina es que es un veto fuerte porque para que el Congreso pueda rever ese veto que puso el presidente tiene que tener una mayoría de 2/3 en ambas cámaras, una mayoría calificada, algo muy difícil de obtener. Y por otro lado es un veto que puede ser tanto parcial como total. Puede ir, por ejemplo, al porcentaje del impuesto que se quería bajar, puede vetar únicamente eso, o puede vetar la ley entera, en el ejemplo que acabamos de dar. Y entonces, cuando veta la ley, continúa la ley anterior, la ley vigente. Por otro lado, ese sería un poder reactivo del presidente. Y el tercer y último poder institucional del presidente, del poder ejecutivo, es el poder de decreto. Que este es un poder proactivo. Es un poder que va a alterar el status quo. Supongamos, en este mismo ejemplo, que tengamos un presidente que quiera poner más impuestos en la población. Bueno, justo este es un mal ejemplo, pero supongamos que es un presidente que
decide por una emergencia sanitaria que hay que comprar más respiradores. Pero al mismo tiempo tiene una minoría en las cámaras que no le responde o tiene que hacerlo de manera rápida. Entonces lo que hace es enviar un decreto. Cuando el decreto lo envía al Poder Ejecutivo tiene validez inmediata. Es decir, cambia el status quo vigente, cambia la posición inicial de donde partió de manera inmediata. Entonces, el presidente puede emitir el decreto que va a cambiar esta situación. El Congreso tiene en realidad tres opciones. Tiene la opción de rechazarlo, para lo que necesita una mayoría en ambas cámaras, o tiene la opción de aprobarlo. Aprobarlo puede ser de dos maneras. Puede ser aprobando explícitamente dicho decreto, es decir, votando a favor de, en este caso sería la compra de respiradores, o puede simplemente no tratar el tema. Mientras el Congreso no rechace explícitamente el decreto vigente, el decreto va a continuar. Él fue cambiando, los autores van explicando cómo fue cambiando la legislación de qué es lo que se podía decretar o no. Lo importante es que si un presidente manda un decreto que después rechaza el poder legislativo, el presidente no puede vetar dicho rechazo, es decir, con tener una mayoría simple en ambas cámaras se puede rechazar un decreto. También hay que entender que el Congreso únicamente puede aprobar o rechazar, no puede hacer lo mismo que el presidente con el veto, de vetar alguna facción particular de la ley, sino que decide si aprueba o rechaza el proyecto. Y hay áreas en las que no se puede decretar. Por eso me había equivocado con el ejemplo al principio, que son el área tributaria, el área penal, el área electoral y el que consiste en los partidos políticos, con la legislación de partidos políticos. Y con eso acabamos la parte teórica de los tres recursos institucionales que tiene el presidente. Y pasamos a la parte de recursos partidarios que tiene el Poder Ejecutivo. Estos recursos partidarios van a ser también tres, que los van a diferenciar entre contingente legislativo, cohesión de los partidos políticos y posición ideológica relativa. Va a haber un montón de otras circunstancias que se vayan cruzando con el poder que pueda llegar a tener, el poder partidario que pueda llegar a tener el presidente. No es lo mismo si, por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay 20 partidos con 10 legisladores, que un partido con 100 y otro partido con 100. ¿Se entiende? Depende también la fragmentación que haya dentro del sistema de partidos. No es lo mismo que los partidos mayoritarios sean de los extremos, un partido extremo fascista o extremo comunista, y el partido del presidente. Digo, la distancia ideológica también va a tener mucho que ver.